sí. Para que lo coja la... Vale, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias primero a todos por habernos acompañado esta mañana aquí en este acto, que para nosotros desde Podemos Plasencia, bueno, pues ha supuesto una actividad con la que estábamos muy interesados y queríamos que llegara al máximo de personas posible. Primero y sobre todo dar las gracias a toda la gente que ha estado trabajando para que pueda ser el acto posible, sobre todo a Juan Carlos, que como veis no ha parado en toda la mañana con el tema de los desayunos, con los micros, y bueno, a María José y a toda la gente de Podemos Plasencia que ha hecho la difusión, y gracias a los que, bueno, pues este acto está pudiendo ser posible. Yo... Lo siento. Ha sido todo lo que Estoy ionizado. Bienvenido. Perdón. Simplemente, porque no quiero quitarle mucho tiempo a Luis para que pueda hablar con vosotros, que es a lo que hemos venido, pero quería simplemente, pues, no sé, dar las gracias a Luis sobre todo por haber venido, también a Álvaro Jaén, que nos va a acompañar esta mañana en este acto, y bueno, la importancia de poder estar aquí, a pesar de, estamos comentando ahora, que el hecho de que este libro exista y de que Luis pueda presentarlo, es algo que es una muestra de que algo está cambiando, ¿no? De que a pesar de todo se puede hacer reivindicaciones un poco a pesar del miedo, a pesar de las represiones, y el hecho de tener esta mañana de debate sobre este tema me parece que va a ser una cosa muy interesante, y espero que lo disfrutéis todos y que lo podamos debatir tranquilamente. Muchas gracias y os dejo con Luis. Pues, wow, muchas gracias, gracias por venir un sábado por la mañana a esta charla, que yo creo que es muy importante. Muchas gracias a Podemos Extremadura, ¿no? por haberme dado la oportunidad. Al final, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Lo que hace Podemos es muy importante, porque sobre todo lo que está consiguiendo es romper ese cerco mediático que hay sobre determinadas historias. Y ¿se me oye? Sí, todo allí. Y sobre todo conseguir acercar esta serie de historias que normalmente los medios de comunicación generalistas se intenta silenciar, ¿no? Entonces, de verdad, dar las gracias, porque seguramente si no existiese Podemos, todo esto sería muchísimo más complicado, ¿no? Y por no decir que es imposible. Y por otro lado, además, lo comentábamos antes, ¿no? El hecho de que Podemos se siente con un militar o con un ex militar, pues me parece muy importante, porque refleja un poco ese principio del cambio, ¿no? Esa parte de la sociedad que en un momento dado dio la espalda a las Fuerzas Armadas, y con toda la justificación del mundo, y bueno, que yo creo que está empezando a darse cuenta de que no puede tener dentro de su sociedad un ámbito que sea completamente ajeno a ella, o en el cual no tengan influencia, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto me parece muy importante. Así que bueno, yo espero que esta charla ayude, bueno, pues a recuperar ese conocimiento social que se ha perdido, o que la sociedad creo que ha perdido, de lo que pasa en las Fuerzas Armadas, puesto que desde que ya no hay servicio militar, pues bueno, ya no tenemos esas historias de la mil, y bueno, no sabemos realmente lo que sucede en los cuarteles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también contribuye a mejorar, o a ayudar un poco a solucionar ese déficit, ¿no? De conocimiento. Al final, si la sociedad no sabe lo que pasa en una parte de ella, en este caso los cuarteles, difícilmente va a poder querer cambiarlo, o sea, que no tiene ese conocimiento de que algo está funcionando mal o que está funcionando bien, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, dar las gracias por la charla, toda esta cobertura, todo este trabajo que habéis hecho. Pedir disculpas porque tenía que haber estado aquí a las 11 y bueno, yo soy un calamar, ¿no? Como se dice en términos militares, y la verdad que no me he dado cuenta, ¿no? Entonces os quiero pedir disculpas porque tenía que haber estado aquí a las 11. Y bueno, deciros que sobre todo que lo que quiero es que me preguntéis todo lo que queráis, y que llevemos la charla hasta donde vosotros queráis, ¿no? Normalmente, según los sitios en los que estoy, pues hay una serie de inquietudes muy diferentes, y bueno, que me preguntéis con completa libertad. La primera pregunta es la que más os va a costar, pero bueno, una vez hecha esa, enseguida nos enrollamos, y yo creo que puede ser una buena charla. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir, y no sé quién es el primero que se arriesgue a preguntar lo que quiera, ¿no?
Voy a empezar yo rompiendo el hielo. Sí, utiliza el micro. No. Sí, que tiene que grabarse. Yo no quiero micro, Carlos. Pero es que entonces no lo recoge la cámara y si tengo que poner después el vídeo de lo que él responde, está respondiendo a algo que no suena. En primer lugar, gracias por haber venido. Yo ya tenía conocimiento de tu libro anterior, había leído un poco sobre ti y más o menos sé lo que es así. Publicas en esta historia que has pasado, que has vivido en los cuarteles. Yo tuve la suerte de estar en la mili, pasé una buena mili, te tengo que decir, y el tiempo que estuve, pues había cosas positivas y cosas muy negativas porque era una institución que era muy cerrada, socialmente estaba enclavada en la sociedad, pero funcionaba con mucha autonomía interna y quizás interiorización, ¿no? Pero en los tiempos en que me tocó a mí ir al servicio militar, yo considero que también era importante, porque en aquella época no teníamos ni los medios ni las formas de vivir que tenemos ahora. No nos movíamos, éramos personas que estábamos quietos en las localidades, los pueblos pequeños, y a lo mejor el motivo de tener que asistir al servicio militar, como bien has dicho, que antes asistía y ahora ya no hay mili, pues movía a ciertas personas y les hacía ver la vida e encaminarse un futuro distinto al que no tenía en su pueblo y en su localidad. De lo que vi allí, pues, ¿qué te tengo que decir? Conviví con personas, oye, eran formadas, eran educadas, eran competentes, eran profesionales, y conviví con otras personas que también te tengo que expresar que utilizaban frases malsonantes, como diciendo, aquí no mandan los cojones sino los galones y tal, y una sintonía de autoridad tremenda sobre las personas que iban, que a lo mejor pues estaban hasta en cierto modo cortadas, porque la formación en aquella época también era deficiente para las personas que íbamos al servicio militar. No habíamos tenido oportunidades, pero luego yo sé de personas que ese hecho de asistir al servicio militar les ha abierto un camino y están ocupando cargos de responsabilidad en la administración y cargos de responsabilidad en la vida social y dando aquello que quizás un día le abrió la puerta el tener que salir de su pueblo. Hoy eso ya no es necesario, es decir, que no es necesario. Yo considero que profesionalizar las Fuerzas Armadas está bien, que la formación que se está dando posiblemente también sea mejor, y entonces pues en ese aspecto pues la crítica que más o menos sé que haces también es verdad, me tocó vivirla. Yo tenía que hacer parte de Cabo Furiel de ciertas cosas en las cuales había que poner incorrecciones que no se entendían por qué había que hacerlas, pero te obligaban a hacerlas. No sé si me entiendes lo que te quiero transmitir. Quizás algo de lo que tú dices y lo que tú denuncias. Y luego lo que no sé, si tú, lo que yo tengo leído es que has documentado todo tu trabajo en hechos reales, con datos, y que lo has llevado, dijéramos, a un juzgado para que sea visto. No, así lo he leído y así te lo transmito. Si no es cierto, me lo corriges. Entonces, pues yo considero que se deben estudiar todos los casos y que todas las personas somos iguales o debemos ser ante la ley, y entonces pues se debe analizar y estudiar las situaciones para que se tome conciencia de ellas y se corrija aquello que esté mal. Y en fin, en principio creo que con esto ya damos oportunidad y abrimos un poco el tema. Yo creo que sí, ¿no? Voy a hacer un pequeño inciso para poner un poco a todo el mundo en las circunstancias, porque me doy cuenta de que te he dado las gracias y no te he presentado como se merece. Bueno, para todas las personas que estáis, que supongo que le conocéis, pero por si hay alguien que se ha acercado aquí que no le conoce, Luis González Segura ha hecho un libro en Un paso al frente, que no sé cuánto tiempo lleva. Hace 1 año y medio, y bueno, pues hace medio año salió el segundo, que es el que veníamos hoy a presentar aquí. Y bueno, pues aparte de lo que ha comentado el compañero, yo quería que nos hicieras una pequeña explicación de un poco desde el primer libro, los pasos que has tenido que seguir hasta ahora, qué consecuencias han tenido, y un poco la historia de cómo te decidiste a dar el paso al frente y qué consecuencias ha tenido en tu vida. Wow, pues
bueno, cuando yo decido escribir el primer libro es porque efectivamente había realizado una serie de denuncias a mis mandos superiores porque bueno, había cosas que no funcionaban. A partir de ahí, bueno, pues aquello no se resolvió como yo esperaba que se tenía que resolver, entonces me fui a un juzgado militar y puse todo lo que estaba pasando en conocimiento del juzgado con varias denuncias, ¿no? Y evidentemente la justicia militar no hizo absolutamente nada por resolverlo, ¿no? Hasta tal punto que a día de hoy sigo teniendo un disco duro con información, que no me canso de decir que tengo un disco duro con información y todavía no me lo pide nadie, ¿no? Esto es algo que no deja de resultar sorprendente, ¿no? Porque ahí debería haber una fiscalía militar o alguien que estuviese tomando medidas, ¿no? Y nadie toma ningún tipo de medidas. Entonces, una vez que esto sucede, mi siguiente paso es ir a los medios de comunicación, de forma completamente anónima, es decir, no fue mi idea escribir un libro. ¿Qué es lo que pasa? Que fui a varios medios de comunicación, entre ellos El País y El Mundo, y bueno, ambos lo conocían, ambos tuvieron acceso a grabaciones y a documentación que yo creo que era bastante evidente y no hicieron absolutamente nada por publicarlo, ¿no? En el caso del Mundo, lo que me dijeron es que si me habían arrestado o no, esa fue su pregunta, yo les dije que no tenía ningún problema, me dijeron, bueno, pues vete y cuando te arresten vuelves y entonces contamos la historia, ¿no? Ese fue el interés que tenía El Mundo por contar todo esto, ¿no? Al final lo que quieren es una parte rosa en toda esta historia, ¿no? Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que efectivamente si quería contar esta historia pues se necesitaba carnaza y la carnaza tenía que ser yo, ¿no? Y eso es algo que me di cuenta, bueno, pues de forma, por desgracia, no era lo que yo quería, pero tuve que asumirlo, ¿no? Y por otro lado, el escribir una novela, al final, estudiando o analizando un poco los medios de comunicación, te das cuenta de que era la herramienta más potente para llegar a la sociedad. ¿Por qué? Porque al final una denuncia lo único que te garantiza es poder conseguir, en el mejor de los casos, un posicionamiento de un medio de comunicación, una noticia que puede durar un día, 2 días, es decir, una cierta repercusión. Pero al final, lo importante de una noticia no es que se dé, sino el seguimiento que de esa noticia se hace. De tal forma que si durante una semana hablamos muchísimo de un tema, pero dejamos de hablar de él, a los 3 meses ya nadie se acuerda de que eso sucede, ¿no? Sin embargo, un libro pues tiene un efecto de receptáculo, de tal forma que va recepcionando y acumulando toda esa serie de eventos. Es además un elemento vivo, porque una noticia, una vez que pasa a la semana, es un elemento completamente muerto, no tienes posibilidad de moverlo, y sin embargo un libro permanentemente, ahí puede estar en una librería, puede estar en una biblioteca, es algo que está vivo y además es una fotografía, mejor o peor, con muchas carencias en muchos casos, pero es una fotografía, o mi fotografía del mundo militar, ¿no? De un mundo que yo considero muy desconocido. Y ese es un poco un paso al frente, y desde que pasa eso, pues bueno, mi vida, lógicamente yo ya lo sabía porque hay antecedentes y hay personas que han intentado lo mismo y han acabado siempre, se ha repetido la misma historia. El denunciante normalmente siempre acaba lo primero calumniado y después de ser calumniado y de ser desprestigiado, pues normalmente pues se le expulsa de su trabajo y se intenta que tenga una serie de procedimientos judiciales abiertos, ¿no? en el mayor número posible. ¿Por qué? Porque al final esa es la forma de ahogar por completo a una persona, ¿no? Por un lado le desprestigias, por otro lado le quitas su salario, que es su sustento, por otro lado le inundas de procedimientos judiciales que son muy caros, con lo cual, pues si con quitarle el salario no has tenido suficiente, con esos procedimientos ya le terminas de asfixiar, y por último además le sometes al silencio mediático, con lo cual con esos 4 elementos de actuación has terminado con una historia, ¿no? Y eso es al final cómo se mueve nuestra supuesta democracia, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, no ha sido fácil, a nivel personal es muy complejo, he perdido muchos amigos militares, bueno, lo estábamos hablando antes, que no tienen ningún trato conmigo, solo por el miedo que tienen a las repercusiones que yo pueda tener, ¿no? Aunque estén incluso de acuerdo, ¿no? con todo esto. Entonces, bueno, pues a nivel personal, desde ese punto de vista, pues sí que ha sido algo relativamente traumático, ¿no? Estuve encerrado 139 días y pasé 22 en huelga de hambre. Los días que estuve encerrado podéis imaginar que mis condiciones fueron bastante peores que las de cualquier delincuente en cualquier cárcel, ¿no? Porque entre otras cosas yo fui encerrado
por los propios oficiales a los que yo denuncié por corrupción, no por ningún juez. Y fueron ellos mismos los que bueno, marcaron las condiciones de mi instancia en el centro disciplinario. Entonces, bueno, aquello fue más una venganza que cualquier otra cosa, ¿no? Desde días en los que a mí me hacían quitarme la ropa, en fin, a cualquier aberración. Y claro, estamos hablando de que en cualquier caso yo era una persona sancionada, no una persona condenada por un delito, sino sancionada por una falta administrativa, que es como, no sé, si cualquiera se salta un semáforo y bueno, pues le encierran 140 días, ¿no? 129. Entonces, bueno, no ha sido fácil, pero bueno, siempre doy las gracias en este sentido a Podemos, porque gracias a estas charlas, gracias a al estar hoy con nosotros, pues yo creo que ayudamos a romper un poco esa censura, ¿no? Y bueno, decir en cuanto a lo que me has propuesto, efectivamente, yo creo que las Fuerzas Armadas durante mucho tiempo, el servicio militar, ha cumplido una función social. Yo creo que eso es inevitable, primero de conocimiento social y luego efectivamente ha servido como experiencia vital para muchas personas, ¿no? Esto es algo obvio. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en la profesionalización de las Fuerzas Armadas, básicamente. Estoy de acuerdo en que el servicio militar obligatorio no debe de existir, pero sí que creo que eso, si no va acompañado de una serie de medidas que realmente profesionalicen a las Fuerzas Armadas, lo que estamos generando es un mundo paralelo, un Estado dentro del Estado. Entonces, ¿qué es lo que la gran consecuencia de la desaparición del servicio militar? Es que hay una opacidad terrible en el mundo militar y la sociedad ha dejado de conocer lo que pasa dentro de él. Porque hace 20 años cualquiera sabía lo que pasaba en un cuartel, cualquiera sabía el sargento de cocina o el capitán de cocina que se estaba llevando el dinero, todas estas historias las conocíamos, ¿no? Sabíamos perfectamente a nivel social, sabíamos perfectamente la formación de nuestros militares, sabíamos perfectamente si nuestros mandos eran o no eran ultraconservadores, sabíamos perfectamente el material que había dentro de los cuarteles, sabíamos perfectamente si nuestros militares cumplían unas determinadas funciones o se dedicaban a pintar los pisos de los generales y a llevar a las mujeres de los generales de compras. Todo eso lo sabíamos. A día de hoy ya no lo sabemos, ¿no? Esa es una gran pérdida, ¿no? Entonces, bueno, para tratar de solucionarlo, al final yo creo que son dos pilares básicos, ¿no? Y es lo que pasaría en cualquier profesión. Y es, por un lado, bueno, pues introducir la ilustración en las Fuerzas Armadas, es decir, separar todos los órganos de control de las Fuerzas Armadas, la justicia, en lugar de impartirla jueces militares, pues personas civiles expertas en derecho militar, es decir, Ministerio de Justicia, los controles económicos, auditorías, interventores al Ministerio de Hacienda y la Guardia Civil que se desmilitarice y pasa al Ministerio del Interior. Dicho esto, tendríamos 3 órganos de control completamente independientes del Ministerio de Defensa, con lo cual tendríamos una base para que, bueno, si pasa algo que no es adecuado, pues, o que no es correcto, se solucione. Y por otro lado, los derechos y los deberes de los militares. Es decir, el militar es un ciudadano más, es un trabajador más y tiene que tener absolutamente cualquier derecho como lo tiene cualquier otro trabajador. Que en un momento dado pueda tener una restricción, claro que sí, como la puede tener un bombero. Los bomberos no pueden decir, bueno, pues nos vamos todos de huelga y se acabó, ¿no? Y si se queman 4 casas, pues que se quemen y que se muera la gente, ¿no? Evidentemente no lo pueden hacer, hay unos mínimos. Pues evidentemente unos militares o los militares no pueden plantear las huelgas en unos determinados sentidos, pero obviamente hoy, que es sábado, no hay 125.000 militares en los cuarteles. Difícilmente creo que tengamos más de 5.000 militares en los cuarteles. Con lo cual, a día de hoy hay 115.000 militares en sus casas. Si puede haber 115.000 militares en sus casas, pueden estar perfectamente en una huelga. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, otra cuestión es que evidentemente nosotros no podemos hacer una huelga con armas, ¿no? Bueno, eso es sentido común, ¿no? Pero más allá de eso, no hay ningún problema. En Portugal, por ejemplo, los militares incluso van a las manifestaciones vestidos de militar. Y aquello no genera ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, yo creo que necesitamos realmente profesionalizar las fuerzas, algo que hemos dicho, ¿no? Y bueno, en eso yo creo que vais a tener vosotros muchísimo que ver, ¿no? Yo creo que tenéis que empujar mucho y que sois vosotros los que vais a forzar el cambio, ¿no? Porque es muy, muy difícil que eso se consiga, ¿no? Al final, yo creo que me lo dijeron el otro día y es verdad,
el año 75, a partir del año 75, tuvimos que decidir entre transición o ruptura. Y elegimos transición. Y a día de hoy estamos en una coyuntura muy similar. Es decir, tenemos que elegir entre continuismo o ruptura. Y bueno, pues es una decisión que tendremos que tomar entre todos, pero yo creo que es muy importante que rompamos con determinados esquemas y bueno, pues los volvamos a levantar y no pasa nada, no es un drama ni lo tenemos por qué tomar de forma radical, ¿no? ¿Hay alguna mano levantada antes? Sí. Una pregunta. Yo tengo una hija y el yerno, su marido, los dos son militares. Wow. Hasta ahora tienen el contrato de larga duración, Sí. pero a los 45 años, si no consiguen la permanencia, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, lo que va a pasar con ellos es que se van a ir a la calle, y lo que va a pasar con ellos antes, inclusive de los 45 años, es que se van a ir a la calle. Es decir, al final, la aventura de los militares en el ejército es no sé si os acordáis de esos libros de Elige tu aventura, y según las opciones que fueras tomando, terminaba la novela de una forma o de otra. Bueno, pues la novela de los militares acaba siempre de la misma forma, la de los militares temporales, y es en la calle. Esa es, ¿por qué? Porque efectivamente no hemos profesionalizado a nuestros militares. Los militares de tropas son los únicos trabajadores, únicos que pueden llegar a estar vinculados al Estado durante más de 27 años, incluso 27 años, y terminar en la calle. Y además terminar en la calle precisamente en el momento en el que más complicado va a ser para ellos conseguir un trabajo, 45 años. Pero es que incluso dentro del ejército se ha buscado una herramienta, se ha conseguido una herramienta, se ha abierto una herramienta para expulsar a los soldados antes de ese momento. ¿Cuál es la herramienta? Los tribunales médicos. Y esto funciona muy sencillo. Es decir, hay una ley que permite expulsar a un militar de tropa con un determinado porcentaje de minusvalía, siempre y cuando ese porcentaje de minusvalía sea inferior al 24%. Entonces, con menos de un 24%, tú expulsas a un soldado con una indemnización, no con una pensión. Una indemnización que normalmente no llega a suponer para el Estado el gasto de un año. Es decir, que si yo expulso a un militar el 1 de enero, me sale más rentable que pagarle ese año. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier militar que tenga 40 años le pueden llamar para hacerle un reconocimiento médico y expulsarle a la calle con un 8% o 9% de minusvalía. Y la pregunta es, ¿puede tener una persona de 40 años un porcentaje de minusvalía del 8 o 9%? Seguro. Yo seguro que lo tengo. Es decir, a mí me hacen ahora mismo un reconocimiento médico y seguro que si no es en la rodilla, es en el codo, al final un 7, un 8, un 9% de minusvalía, eso es muy fácil de tener, ¿no? Porque evidentemente, y más un militar, que es una persona que suele tener un trabajo muy físico, cuando ha pasado mucho tiempo, pues, ¿qué contaros de los paracaidistas? ¿Cómo van a tener las rodillas? Pues esas personas evidentemente no tienen las rodillas al 100%, porque además ninguna persona cuando tiene 40 años tiene sus condiciones al 100%. Bueno, pues están dando hechos de militares a los que están expulsando con un 2 y con un 3% de minusvalía. Eso lo puede tener prácticamente cualquiera que se haya roto una muñeca, ¿no? Es un auténtico disparate. Y además es una forma de despido rentable. Bien, pues eso es lo que se da en las Fuerzas Armadas. Evidentemente, yo siempre digo que el hecho de que no tengamos sindicatos, el hecho de que no tengamos derechos y el hecho de que no tengamos libertades es algo que sale muy rentable a la cúpula militar y sale muy rentable a los políticos, ¿no? Esto al final es lógico, ¿no? Y es evidente. Y esa es la principal causa de que las Fuerzas Armadas no se hayan profesionalizado por encima de cualquier otra excusa o pseudo excusa que nos ponen, y es que los militares pues, necesitamos tener unos conceptos de disciplina especiales. No. Yo creo que el Cuerpo Nacional de Policía es un cuerpo disciplinado y evidentemente tiene sus derechos, tiene sus libertades y tiene sus sindicatos, pero el problema es que eso supone pagarlo, ¿no? Por eso Corte Inglés, Inditex y todos estos grupos, Cortefiel, pues se van a contratar trabajadores y se llevan las fábricas a Bangladesh o a la India, porque allí pueden explotar perfectamente a las personas y no dan trabajo aquí. Pues con esa misma lógica, el hecho de que los militares no tengamos derechos y libertades supone que sea mucho más barato y además supone un caldo de cultivo ideal para las malas prácticas. Una persona que está en una condición de temporalidad y que además puede ser expulsado en cualquier momento, pues para empezar no viene una presentación como hoy porque tiene miedo, ¿no?
de lo que le pueda pasar. Y lógicamente si ve a su general con un maletín de dinero, llevárselo, pues no va a denunciarle, porque obviamente lo primero que quiere es seguir comiendo, ¿no? Entonces, al final la precariedad laboral siempre es un caldo de cultivo ideal para que se cometan abusos o para que haya privilegios anacrónicos. Al final todo está terriblemente unido, ¿no? Entonces, bueno, eso es yo creo que es uno de las claves para reformar las Fuerzas Armadas, ¿no? Y es terminar con la precariedad laboral y tener una serie de derechos y libertades como cualquier otro ciudadano, porque además somos como cualquier otro ciudadano. El militar, esa historia que nos han contado de que el militar es un ser especial, con una vocación especial, con unos conceptos y valores especiales, eso es completamente falso. Tenemos el mismo nivel de vocación que puede tener un profesor, un bombero, un médico, un enfermero. No necesitamos un nivel de vocación, lo que necesitamos son técnicos universitarios que acometan un trabajo en un determinado momento. Ya está. ¿Que tenemos que tener una disponibilidad especial? Pues también la tienen los bomberos y también la tienen los médicos y no pasa nada. Bien, que tenemos que tener una determinada, un plus de peligrosidad, sí, que también la tiene la policía y no pasa nada, también la tiene un bombero y no pasa nada. Es decir, no hay justificación para los recortes de derechos y libertades. La única justificación son pues estas malas prácticas, estos abusos y estos privilegios, no hay otra, no se esconde detrás de eso nada más. Y en ese sentido es donde entráis vosotros. Vosotros sois la parte más progresista de la sociedad, sois la parte que normalmente impulsáis al resto de la sociedad y que conseguís llevar los cambios a la sociedad, porque desde luego si yo le hago todo este planteamiento a una persona muy conservadora, lo que me va a decir es que ¿cuál es el problema? ¿No? Yo no veo mal que a los soldados les traten así, ¿no? Porque esto es una pirámide, es algo jerarquizado y si al soldado le tratan mal o no tiene derechos o no tiene libertades, que se fastidie. Pero claro, la anomalía viene en España cuando aquí se han cometido más de 50 golpes de Estado en los últimos 200 años, cuando el ejército ha sido una herramienta de represión durante la dictadura franquista evidente, especialmente el ejército de tierra, ¿no? Por señalarlo además y por marcarlo. Pero es que además hemos sido una amenaza durante los 15 primeros años de democracia, además una amenaza terrible. Pero no solo eso, sino que es que además el ejército como tal ha participado incluso de la formación de grupos terroristas. Esto ya es el colmo, ¿no? Y bueno, auspiciado por un partido teóricamente de izquierda, que también es un poco para que nos lo planteemos. Entonces, lógicamente es normal que haya una parte de la sociedad que en un momento dado decidiese darle la espalda a un ejército así, lógico. Pero al final esa no es la solución, ¿no? Al final el hecho de darle la espalda al ejército lo que está haciendo es regalarle el ejército, regalarle ese espacio a 4 pseudo-fascistas o fascistas o autoritarios o llamémoslo como queramos, ¿no? Entonces yo creo que este es el gran éxito, ¿no? Que hoy estemos aquí, que nos sentemos y que empecéis a mirar a las Fuerzas Armadas, que os empecéis a informar de lo que pasa a las Fuerzas Armadas y que empecéis a considerar a las Fuerzas Armadas como vuestras y a los soldados como vuestros y a los guardias civiles como vuestros, porque un gran triunfo de la parte más conservadora de este país es que precisamente vosotros muchas veces miréis con desprecio al militar o miréis con desprecio al guardia civil, y el militar y el guardia civil es un señor que sencillamente cumple unas órdenes, y si esas misiones o esos cometidos que cumple el militar o que cumple el guardia civil no son correctos, vosotros sois los que tenéis que pedir que cambien, ¿no? Y esto es fundamental. Al final el guardia civil o el militar no tiene culpa de cumplir unas misiones o unos cometidos que no son los que debería de cumplir, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que cambiar. Entonces hay que cambiar primero la mentalidad dentro del mundo militar, eso lo tenéis que hacer vosotros, y segundo, tenemos que repensar el papel del ejército, el papel de la Guardia Civil dentro de la sociedad, y tenemos que modernizarlo, ¿no? La Guardia Civil fue concebida hace muchísimo tiempo y no tiene ningún sentido que siga siendo lo que es, ¿no? Y debemos modernizarlo y cambiarlo, ¿no? Tú, no hace falta, ¿no? Ah, sí, vaya. Tú has sido un mando medio, creo que has sido teniente, sí. ¿Verdad? No hay ninguna corriente progresista, ni aunque sea mínima, en el ejército, a nivel de mandos medios que no sean superiores, por ejemplo, sí. A nivel de mandos medios. No, vamos a ver, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que esto lo tengo
tengo que decir, tenemos una corriente muy progresista dentro del ejército. Y es que el hijo de Tejero, por ejemplo, que es teniente coronel, pues ya no da golpes de Estado, ahora hace paellas para conmemorar los golpes de Estado, ¿no? Yo creo que ese es un progreso más que evidente, ¿no? No, por desgracia no. Ha habido una serie de purgas, especialmente desde la guerra civil. En la guerra civil, en el contexto de guerra civil, sí que hubo militares progresistas, sí que lo sabían, incluso después de la guerra civil, sí que en la transición, inclusive un poco antes de la transición, se creó la Unión Militar Democrática, los famosos húmedos, y bueno, sí que los hubo en un momento, pero si nos fijamos cómo ha tratado el ejército, las Fuerzas Armadas, a toda persona progresista dentro de ella, ha sido expulsarla, purgarla inmediatamente, tanto después de la guerra civil como evidentemente los húmedos. Algo que nos hace darnos cuenta de que no tenemos una verdadera democracia es que cuando se supone que llega la democracia, nos levantamos un día y el día anterior éramos todos franquistas, o no todos, pero nuestro estado era franquista como tal, y al día siguiente dijimos, no, ya somos demócratas, ¿no? Ha muerto Franco, pues viva la democracia. Pero una de las primeras acciones que se toman, y que las toma además el rey, bueno, pues es no recuperar a los húmedos y no darles a lo mejor un espacio que les deberían de haber dado para que fuesen ellos los que intentasen liderar un cambio dentro de las Fuerzas Armadas, sino que al revés, el ejército se mantuvo en manos de las personas más reaccionarias y más ultraconservadoras que había en nuestra sociedad. Pero yo creo que se vendió algo así, ¿no? Yo creo que en la época de la transición se vendió algo así, ¿no? Sí, claro, se vendió que todo había progresado, pero realmente si nosotros pensamos en, sobre todo, vayámonos al golpe de Estado, año 81, ¿no? El 23F. El 23F, cuando se produce, tenemos una serie de altos mandos, generales y tenientes generales, profundamente franquistas. Pero es que además tenemos, todo el mundo, muchas personas recordamos aquella historia de los coroneles, ¿no? El golpe de los coroneles, que se estaba gestando. Bien, es decir, que teníamos una serie de altos mandos terriblemente ultraconservadores, pero es que además iban seguidos por una serie de mandos, coroneles, tenientes coroneles, que eran incluso más reaccionarios que los anteriores por una sencilla razón, y es que no habían vivido la guerra civil como tal. Es decir, no habían participado de ella, con lo cual eran todavía más reaccionarios. Bien, pues ninguno de estos elementos fueron purgados. Es decir, no fueron eliminados del sistema, siguieron dentro del sistema, es más, siguieron y adoctrinaron a los siguientes oficiales. Para hacernos una idea de hasta qué punto el franquismo no está tan lejos de nuestra sociedad, hay que pensar que Julio el Rojo, Julio Rodríguez, entró en las Fuerzas Armadas cuando vivía Franco. Es decir, y Julio Rodríguez ha sido un alto mando hasta hace bien poco, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos hablando de una estructura militar no franquista, porque hablar de franquismo me suena ya incluso hasta rancio, pero evidentemente pseudofascista o fascista o conservadora, ultraconservadora, como queramos llamarla, pero obviamente en las Fuerzas Armadas no hay una pluralidad ideológica, al menos en la cúpula, ¿no? Estoy hablando, y eso genera una fricción muy fuerte con la sociedad y con el resto de los militares. ¿Mandos medios tampoco? Tampoco. Para que nos hagamos una idea, en público.es sacamos una noticia hace 2 meses, y esto estaba pasando en Navarra, en un acuartelamiento de Navarra, en la cual un teniente, con el consentimiento de todos sus mandos, claro, tenía una bandera de la División Azul en la compañía. La compañía, para que nos hagamos una idea, es el edificio en el que los soldados, los militares, nos cambiamos, tenemos determinadas dependencias, tenemos una oficina, etcétera, donde hacemos vida profesional. Una bandera de la División Azul, con una cruz camada, que era para verlo eso. Pero eso no generó ningún problema a nadie, ¿no? Y eso era un teniente. El teniente es un militar joven. Y además, este teniente les hablaba a todos los soldados del alto concepto que tenía Hitler de nuestra División Azul. Estamos hablando de algo terrible, ¿no? Entonces, no ha habido una ruptura, no ha habido un cambio, no ha habido un proceso de regeneración ideológica dentro de las Fuerzas Armadas, y es algo que necesitamos, porque eso genera esas fricciones, ¿no? Ese jefe del Estado Mayor del Aire que hace un año dijo que había que ilegalizar a Podemos. Eso genera esos generales que están pidiendo el estado de guerra y el estado de sitio en Cataluña, ¿no? Esto es un auténtico disparate.
pero no oímos a ningún general decir lo contrario, ¿no? Y eso yo creo que nos deja muy claro y muy revelador de que no hay pluralidad ideológica. Entonces, no necesitamos un ejército de izquierda, pero sí necesitamos un ejército plural, que sea de izquierda, que sea de derecha, así que tenga cabida todas las ideologías. Y ahí es donde entráis vosotros. Y es esa parte progresista que el Estado decidió dar a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es no darle las Fuerzas Armadas a las Fuerzas Armadas, sino exigir un cambio de las Fuerzas Armadas. Y exigir un cambio del papel de las Fuerzas Armadas, no solo en España, incluso en el mundo. Y yo creo que esa es la labor, ¿no? Me ha pedido un momento Álvaro la palabra, sí. Quería hacer una... Es una pregunta. Sí. Reconozco que estoy fascinado. Por un lado te espantas y por otro lado tengo ahora mismo el corazón que me late rápido. Estaba escuchando atentamente a Luis. Sobre todo porque has tocado un tema que me parece muy interesante. Estaba deseando también llegar a él, que era ese paralelismo entre la situación de hace 40 años con la transición y el mundo actual. Claro, por aquel entonces el papel del ejército, como se interpretaba, es que había un ruido de sables, no fuera real o ficticio, pero que operaba, porque el miedo es un operador político fundamental en política, y que se percibía al ejército pues, como una institución, como bien has dicho, escasamente democrática, muy vinculada a la victoria militar, y has explicado muy bien que ha habido poca evolución en el ejército, y esa es una de las preguntas que iba a hacer, pero ya las contestado de sobra. Y la otra que la has abordado también, que me ha parecido muy interesante, que era ver cómo desde sectores de la izquierda se ha regalado determinados símbolos, instituciones a la derecha, por así decirlo, ¿no? Y la pregunta que yo te quería hacer es, porque ha habido movimientos, es decir, sí que hay una izquierda como que siempre muy recelosa con el mundo militar, y como en este caso con Podemos se introduce y se redefine y se disputa el concepto de patria. Patria no como una bandera roja o no como un desfile el 12 de octubre, sino como que patria es reivindicar los derechos sociales, tener buenos hospitales, una buena educación. Entonces mi pregunta era, ¿qué percepción tienes tú de cómo se ha recibido esa redefinición y esa disputa del concepto de patria, que era algo totalmente novedoso desde la izquierda en los últimos años? Wow, a nivel Fuerzas Armadas, a nivel... personal o personal. Bueno, a mí me parece un éxito. Es decir, ya digo que el volver a repensar y el asumir que estos conceptos tienen que ser nuestros, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que es una de las, para mí es por encima de otras, ¿no? Es la gran aportación, ¿no? El dejar de regalar espacios a otras formaciones, ¿no? Al final, por ejemplo, hablábamos antes del antimilitarismo, ¿no? Yo entiendo que seamos o que haya una parte de la sociedad que sea antimilitarista, ¿no? Y entiendo incluso ese no querer mirar y enterarnos de lo que pasa al ejército, sino sencillamente repudiarlo, ¿no? De alguna forma. Pero es una anomalía. Es decir, si pensamos a nivel global, a nivel internacional, yo no sé si hay otro país en el mundo, quizás Argentina, en el que sus Fuerzas Armadas tengan un rechazo tan profundo por parte de un colectivo tan amplio de la sociedad, ¿no? No es absolutamente, es completamente anómalo, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos es que, creo yo, hay que cambiar un poco la función del ejército y cambiar a nuestro soldado, ¿no? Entonces, el soldado, cuando hablo de soldado, hablo de militar en general, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos un militar que sea profundamente antimilitarista. ¿Qué quiere decir esto? Esto puede ser completamente contradictorio, pero no lo es. Es decir, necesitamos un militar, para empezar, muy formado en derechos humanos, en derecho internacional, en geopolítica, en geografía, en historia. ¿Por qué? Porque son sus herramientas de trabajo. Porque si un militar nosotros le mandamos a un conflicto, a un determinado lugar, tiene que ser un profundo conocedor de ese conflicto, de esas situaciones, de por qué está allí, y además tiene que ser un profundo conocedor de las personas que están allí, de la historia que ha sufrido el país o el lugar en el que se encuentre. Bien, esas herramientas a día de hoy nuestros soldados no las tienen, ni siquiera mandos intermedios, o sea, cuando no soldados, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y además tenemos que cambiar la cultura belicista, es decir, nosotros primamos a nuestros soldados para que vayan a conflictos armados y tengan tiroteos. ¿Por qué? Porque ir a un conflicto armado supone ganar más dinero.
Ir a un conflicto armado supone condecoraciones, ir a un conflicto armado supone ascenso. Y además, acudir a un conflicto armado supone prestigio social dentro de las Fuerzas Armadas. Pero más allá todavía, participar en un tiroteo supone también una condecoración especial y diferenciadora, y supone además un prestigio social. Es decir, aquellos militares que han participado en tiroteos son perfectamente reconocibles dentro de las Fuerzas Armadas, y es algo a lo que aspiran mucho, de tal forma que nos hemos encontrado incluso oficiales que han ido a determinadas zonas en conflicto y han forzado tiroteos. Y van con el gatillo muy fácil, ¿no? Deseando que surgiese la oportunidad de participar en un tiroteo para recibir una condecoración. Entonces, al final, nosotros tenemos una cultura que está primando el que nuestro militar quiera participar en una zona en conflicto. Además, hay muchos militares, pues siempre lo digo, ¿no? Que van a comprarse un coche, ¿no? Quiero comprarme un coche porque me voy a una guerra, ¿no? Y esto es completamente disparatado, ¿no? Esto es algo que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Pues precisamente como he dicho antes. Primero, con formación, y segundo, con una serie de derechos y de libertades que tienen que tener los militares, y evidentemente uno de los elementos que tenemos que cambiar es la precariedad laboral. Si un señor gana poco y está además en una situación de temporalidad, pues evidentemente es un incentivo a acudir a una guerra porque le van a pagar más, y porque con ese dinero, pues ya digo, se compra un coche o se puede meter en una hipoteca. Esto tenemos que romper con ello, ¿no? Porque al final, si a un bombero le primamos por apagar incendios, pues al final van a pasar cosas raras, ¿no? Van a empezar a surgir los incendios por todos los sitios. ¿Por qué? Porque es que yo gano dinero con los incendios, es que yo consigo prestigio profesional con los incendios. Pues bueno, va a haber un incendio cada 2 por 3. Esto es lo que sucede también en el ámbito militar. Y esto es a un nivel de personal, ¿no? Que yo creo que esto es obvio, ¿no? Entonces, al final, necesitamos un militar bien pagado, porque además tiene que ser un militar al que le exijamos mucho. Un militar, al final, es una persona que nos va a representar en un conflicto armado. Yo no quiero volver a ver a un militar como las imágenes que se difundieron en el país, en el cual salían militares apaleando a soldados iraquíes. Yo no quiero volver a ver eso. Y para no volver a ver eso, yo quiero un militar formado. Bien, evidentemente, a día de hoy tenemos un problema no solo en las Fuerzas Armadas, también en la sociedad, y es que no solo no se prima la educación y la cultura, sino que se sabotea permanentemente, ¿no? Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que un 35% de los españoles no lee nunca o casi nunca. Y evidentemente ese 35% de los españoles está completamente desnudo ante cualquier información que reciba, porque no tiene forma de contrastarla. Pero es que además los que leen tienen una media de lectura de 5 libros al año. Bien, en Finlandia se leen 47 libros al año de media. Evidentemente, las herramientas que tiene un finlandés para defenderse de una información, para defenderse de toda esa industria del miedo que se genera, pues tienen muchas más herramientas que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos muy pocas herramientas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es muy importante, primero, fomentar ese cambio cultural, educativo dentro de las Fuerzas Armadas, y asumir que si tenemos soldados tendremos que pagarlos bien para que realicen perfectamente su trabajo, y además, si hemos independizado los órganos de control, si en alguna ocasión no hacen bien su trabajo, que sean castigados con dureza por ello, ¿no? Porque a mí lo que me nace en el cuerpo es que esos militares que han pegado a esos iraquíes, pues se pasen toda su vida en la cárcel, si no toda su vida, por lo máximo posible, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que cambiar. Por otro lado, creo que tenemos que cambiar el papel del ejército, ¿no? O por lo menos repensarlo, ¿no? Por lo menos que sea responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre me refiero a Irak y Afganistán como dos conflictos que son los dos conflictos más cercanos que hemos tenido, y que yo creo que debemos de pensar qué es lo que hemos hecho en esos países y si queremos volver a repetirlo. Quiero decir, al final, tanto Irak como Afganistán han sido dos países que se han convertido en estados fallidos, que además se han convertido en estados fallidos porque eso es una industria. Es decir, convertir países en estados fallidos genera muchísimo dinero, genera muchísimos beneficios, y aquí vienen los datos. La industria armamentística española se ha multiplicado por 40 en los últimos 15 años. Ha pasado de 200 millones de euros a 8.800. No hay ningún otro sector industrial o no industrial que se haya multiplicado por 44 en 15 años. ¿Por qué? Ahí está Afganistán y ahí está Irak. Bien, en Irak, y siempre digo que entramos para encontrar las armas de destrucción masiva.
ni están ni se las esperan, creo yo. Entramos para llevarles la democracia y entramos para terminar con ese apoyo que se suponía que daba Saddam Hussein, además completamente falso, a grupos terroristas. Bien, la democracia ni está ni se la espera en Irak y está mucho más lejos de ella que cuando nosotros llegamos, pero es que además allí ya no hay un Estado, no es un Estado que dé cobijo a terroristas, sino que directamente tiene su Estado terrorista, ya se lo han montado, ¿no? Esas son las consecuencias objetivas y además yo creo que innegables de Irak. En Afganistán podemos pensar lo mismo, ¿no? Entramos a matar a Osama Bin Laden, que ese era el enemigo que nos habían puesto, que era el malo malísimo, y le matamos en Pakistán. Pero entramos a llevarles la democracia y entramos a que exactamente igual dejasen de ser refugios terroristas. Bien, pues evidentemente la democracia en Afganistán tampoco ni está ni se la espera y además no está ni cercana de conseguirse, y por si eso fuera poco, no hemos terminado con los terroristas. Los talibanes siguen ahí atacando permanentemente determinadas provincias de Afganistán, con lo cual no se les ha erradicado, pero es que además la democracia, el nivel de democracia está muchísimo más lejos porque en Afganistán nos hemos apoyado en los señores de la guerra. Esto es como si en el sur de Italia terminásemos con todos los gobiernos que existen y nos apoyásemos en los señores mafiosos. Pues os podéis imaginar el nivel de corrupción y de delincuencia que hay en Afganistán. Bueno, pues muchísimo mayor que cuando nosotros entramos. Entonces al final han muerto más de 2 millones de personas. Nos hemos gastado entre 10 y 20 billones con B de euros y no hemos conseguido ninguno de los objetivos, sino que todo lo contrario. Estamos mucho más lejos de conseguir esos objetivos que cuando intervenimos. Bien, entonces, ¿quién ha ganado? Bueno, la industria armamentística, han ganado las industrias relacionadas con la energía, con el petróleo. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho con todo el petróleo de Irak. Y ha ganado la industria farmacéutica, porque cuando entramos en Afganistán, un detalle que no nos suelen contar es que el cultivo de opio prácticamente había desaparecido y además Afganistán desde luego es uno de los suministradores de opio a nivel mundial más importantes que hay. Bien, tanto el año pasado como el anterior el opio alcanzó niveles de récord muy por encima de lo que se cultivaba, no ya cuando los talibanes se habían hecho con el poder, sino antes de la llegada de los talibanes. Bien, ¿eso a quién favorece? A la industria farmacéutica, que hay que recordar que es una de las más rentables del mundo, si no la más rentable del mundo, es decir, no hay euro invertido en ninguna otra industria que sea más rentable que el de la farmacéutica. De las 500 empresas más importantes que hay en el mundo, 10 son farmacéuticas. Bien, pues estas 10 farmacéuticas ganan más que las otras 490. Es completamente disparatado, es algo además que no nos transmiten y que no nos cuentan. Es decir, es muy rentable y desde luego la industria farmacéutica ha salido muy beneficiada de la intervención militar en Afganistán, que además todo ese repunte de cultivo de opio se ha producido con la presencia de las tropas españolas, norteamericanas, británicas en el país, lo cual no deja de ser completamente disparatado, ¿no? Y bueno, por otro lado los narcotraficantes, no olvidemos que los narcotraficantes pues blanquean su dinero en los mismos lugares que nuestros políticos. Entonces, nos guste o no nos guste, nuestros narcotraficantes están bastante más cerca de nuestros políticos de lo que nos podríamos imaginar. Así que esos son los beneficios de esos dos conflictos, porque por otro lado, no creo que nadie me pueda explicar qué beneficio hemos conseguido con Irak y Afganistán. Entonces, dicho esto, yo creo que necesitamos recuperar como sociedad el tomar la responsabilidad de este tipo de decisiones. Y si queremos intervenir en Irak o en Afganistán para conseguir precisamente generar estados fallidos que den empleo en España, que se produce, hay más de 20.000 personas en España trabajando en la industria armamentística, que den empleo a nuestros españoles y que ganemos dinero con ello, matando a 2 millones de personas, pues me parece muy legítimo, pero lo tendremos que decidir nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, como ciudadanos, tendremos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Y si generamos que haya 2 millones de refugiados en las puertas de Europa muriéndose y además les dejamos morir como les estamos dejando morir, pues tendremos que asumir las consecuencias. Y si en Oriente Próximo hay más de 20 millones de desplazados, pues tendremos que asumirlo, ¿no? Entonces yo creo que como ciudadanos tenemos que empezar a asumir responsabilidades. Entonces ya digo, ¿tenemos que cambiar el papel de nuestros ejércitos? Sí.
Para ello tenemos que exigir un cambio constitucional, de tal forma que se definan lo que son los conflictos armados, lo que son las misiones humanitarias de paz, y que además se establezcan procedimientos para que España acuda a estos lugares, ¿no? Yo creo que el mejor procedimiento es el referéndum. ¿Por qué? Porque obliga a los partidos políticos a posicionarse y a los ciudadanos a tomar una decisión. Y ya digo que es legítimo, en España estamos votando PP, es decir, estamos votando que nuestros políticos estén contando dinero en un coche, ¿no? Bueno, pues si eso es lo que queremos, fenomenal. Bien, si lo que queremos con respecto al mundo es generar estados fallidos, que mueran más de 2 millones de personas y enriquecernos con ello, pues fenomenal, pero tendremos que votarlo y tendremos que asumir las consecuencias y tendremos que saber lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ya digo, en el momento en el que cambiemos ese mal uso que estamos haciendo de los ejércitos, seguramente gran parte de los antimilitaristas dejarían de ser antimilitaristas. ¿Por qué? Porque el ejército puede cumplir labores muy buenas. El ejército hace labores de desminado en diferentes partes del mundo que salvan vidas. El ejército puede proteger a ONGs que intentan generar desarrollo en zonas muy comprometidas o muy subdesarrolladas del mundo. Puede hacer, es decir, hay labores que un ejército puede hacer en el mundo moderno. Ahora bien, que queremos usarlo de forma neocolonialista, bien, perfecto, pero tendremos que asumir las responsabilidades todos, ¿no? Entonces, ya digo que tenemos que exigir un cambio, primero de los militares y después del papel de los ejércitos en el mundo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. A ver, por ahí vamos a avanzar. Sí. Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión. Estás dando una visión del ejército. Yo he sido profesional de las Fuerzas Armadas. Que, bueno, como que el ejército ha sido algo muy misterioso y que los profesionales que estábamos en las Fuerzas Armadas, porque poco menos que la mayoría éramos personas irresponsables e injustas, ¿no? Perdón, irresponsables en ese sentido. Sí, que no cumplíamos con pues si estábamos de capitán de cocina, pues igual al final te comprabas un coche, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y que no te preocupabas por la formación de tu tropa y todas estas cosas. A ver, entiendo. Yo he sido profesional de las Fuerzas Armadas. Yo salí de la academia como tú en el año 80. Y soy de una familia que no tiene nada que ver con la milicia ni nada. Mi familia es una familia muy humilde. Y bueno, ingresé en la academia y salí de la academia y me fui a la montaña donde estuve mandando mis tropas, ¿no? Y bueno, y es verdad que en los distintos apartamentos por donde he pasado siempre me he encontrado con algún militar un poco digno, pero la mayor parte de los militares que me he encontrado en esas unidades eran muy dignos y muy responsables, o sea que cumplían con su trabajo perfectamente y hacían cumplir su trabajo tal. Y si en algún momento efectivamente teníamos que hacer alguna reclamación o teníamos que sacar a la luz alguna injusticia que veíamos nosotros, porque efectivamente la justicia las ve, y tú como teniente o tú como capitán, pues si las ves, pues las sacas a la luz. Si eres una persona como tienes que ser, si eres una persona cobarde, pues igual te callas y bueno, por el miedo a lo que te pueda pasar, pero yo te puedo asegurar que por lo menos la gente que conozco de mi promoción y de ahí para abajo, o sea, gente, estoy hablando del año 80, el año 80, que el jefe fue en el 81, o sea que, es que también has dicho que si los militares de entonces, oye, yo te puedo asegurar que el día 23 de febrero estaba yo en Madrid, llamé a la Escuela Militar de Montaña para decir, oye, ¿qué hacemos? Y bueno, pues si no sabemos ni lo que ha pasado, o sea, que en los cuarteles no había una sensación de que fuera a ocurrir algo, por lo menos los más jóvenes no estábamos enterados. Que había militares todavía muy de otra época, pues sí, y que había gente todavía que tenía una visión de las Fuerzas Armadas que decía, no, es que claro, vienes a este cuartel y el soldado tiene que ir a hacer el reparto a las casas de los militares, el reparto de los víveres que se adquirían en el economato del cuartel. Oiga, eso yo solamente lo he vivido en una ocasión y cuando tuve la oportunidad de cortarlo, lo corté de cuajo, ¿sabes? Y nadie se quejó de los compañeros que todavía tenían que hacían estas cosas que estaban mal hechas y que las hacían, bueno, pues porque eran como unos privilegios, ¿no?, que tenían. Sí. Claro. Con eso te quiero decir, para mí, yo estoy orgulloso de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas.
las Fuerzas Armadas han cumplido un papel muy importante para la sociedad. Hay gente indigna en las Fuerzas Armadas, pero como hay indignos en el sector de la educación, en el sector de la medicina, en el sector de la fontanería, en el sector de la albañilería y en todos los sectores. Lo que necesitamos es cambiar, pero no cambiar el ejército, que también cambiar la sociedad. Así que necesitamos una gran educación en valores, que la gente cambie radicalmente de esquemas, ¿no? y ir por otro lado. En fin, yo creo que tú del ejército tienes por lo menos de la academia y de tus compañeros tienes buen recuerdo. Lo que pasa es que efectivamente te habrán pasado cosas que si te han ocurrido, y efectivamente este libro no lo he leído, pero te he escuchado en una televisión, en una tertulia, y bueno, esas cosas claro que son denunciables, no tendrían que ocurrir, pero si las has denunciado y están en los juzgados, pues digo yo que si tienes razón te darán la razón. Me parece... No, es porque en relación a lo que estás diciendo, yo quería comentar que antes de que se pusiera en contacto con nosotros, yo no conocía mucho tampoco a Luis ni su historia, ni había leído sus libros, y bueno, durante esta semana, mientras hemos estado preparando el acto, me he puesto un poco más al día con todo este tema de la Armada, ¿no? Y yo, en un principio, es verdad que desde Podemos no entendía muy bien hasta qué punto, de qué manera se relacionaba todo lo que él estaba reivindicando con las ideas y los programas que tenemos en Podemos. No solamente porque desde nuestro programa sí que defendemos que haya unos derechos y se defiendan los derechos de los trabajadores de las Fuerzas Armadas, sino porque en Podemos nosotros hablamos de la transparencia, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que yo veo que tú reivindicas y que con todo lo que estás haciendo se está consiguiendo. El que él hable de la opacidad del ejército. Yo creo que él no critica lo que es la estructura del ejército, sino cómo el ejército, que se está pagando con un dinero público, no rinde cuentas a los ciudadanos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante porque antes decías, los políticos no les salimos rentables que tengamos derecho. A quien no sale rentable al final todo esto es, yo creo, a los ciudadanos. A mí, sobre todo, los números me parecían impresionantes porque decía que tenía una deuda las Fuerzas Armadas, no sé, corrígeme si me equivoco, de 29.000 millones de euros. Y el presupuesto son 6.000 millones de euros, entonces, ¿cómo puede ser que esto sea así? Y luego hay otra cosa muy importante que me hace ver que esto lo veo yo desde yo soy terapeuta ocupacional, trabajo en el ámbito social, no tengo nada que ver con el ejército ni conocía todo esto, pero me parece que todos los ciudadanos tenemos que conocer estos temas y poderlos debatir porque mira, nosotros desde Podemos lo que hacemos es hablar nuestro discurso y no solo nuestro discurso, sino que yo lo creo firmemente, que el problema que tenemos en la sociedad ahora es que la gente de abajo está totalmente con miedo, está totalmente explotada, extorsionada y cansada, ¿no? Entonces yo veo que dentro del ejército, en una pequeña escala, está pasando lo mismo. Y es que hay otro dato también que me parece impresionante que dice Luis. Hay 130.000 componentes en las Fuerzas Armadas, de los cuales 270 son generales y 1.050 son coroneles. Y dice en 2,3 millones de componentes que tiene el ejército en China, solamente hay 190 generales. Él habla de una casta militar que a mí me impresiona mucho porque ¿cómo es posible que haya más mandos que militares de base? Es que eso es incomprensible. Entonces, estamos hablando de una estructura. Yo creo que él no critica al ejército ni a gente como tú que ha estado trabajando tantos años en el ejército, sino a una estructura un poco más grande y a una manera histórica de evolución del ejército, ¿no? Y cómo esto influye económicamente en el dinero público. Porque hablas, por ejemplo, de un tema que me parece fundamental, que es la fiscalización de ese dinero público que se invierte en las Fuerzas Armadas, ¿no? Que nosotros siempre hablamos, ¿de dónde sacamos el dinero para más educación, para más sanidad? Pues mira, realmente habría que fiscalizar cuánto dinero está manejando el ejército y en qué se está gastando, ¿no? Entonces, bueno, perdonad el inciso, pero simplemente hablar me ha acordado de la relación entre las reivindicaciones de Luis y las reivindicaciones me parece además una pregunta buenísima y que voy a intentar responder desde varios puntos de vista completamente diferentes, ¿no? Efectivamente, no todos los militares, yo sobre todo ataco muchísimo a la cúpula militar y lo digo claramente. Para mí la cúpula militar es plenamente responsable de lo que sucede. Faltaría más que encima le echemos la culpa al soldado, ¿no? Esto es obvio, igual que en la sociedad. Creo que es obvio que echemos la responsabilidad, echemos la culpa de lo que nos sucede fundamentalmente a nuestros gobernantes. Lógicamente, evidentemente que nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad, lógico. Ahora bien, evidentemente el nivel de responsabilidad no es el mismo.
Yo cuando he hablado con muchos militares altos mandos, me dicen, oye, a mí me parece muy mal que digas que es que la responsabilidad de la cúpula militar, porque yo no me he llevado un céntimo a mi casa. Bien, pero es que no es suficiente con que no te lleves un céntimo a tu casa. Porque si estás viendo que un compañero se la está llevando, tendrás que tomar una medida. Y eso no se está haciendo. Bien, ¿por qué no se está haciendo eso? Volvemos a el concepto de la falta de ilustración dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, no ha entrado la ilustración en las Fuerzas Armadas y tenemos una justicia que es plenamente militar. Tenemos una justicia que es plenamente militar y tú decías antes, bueno, si se ha hecho algo, el juzgado determinará bien. A los militares que apalearon a los iraquíes los han dejado libres. Han resultado absueltos. Para que te hagas una idea, en los últimos, desde que la democracia ha nacido, no se ha condenado a ningún general por corrupción. Es decir, me puedo creer que con todos los niveles de corrupción que hay en la sociedad, no haya habido ni un solo general en estos 40 años que haya sido corrupto. ¿Es eso asumible? No sé, igual es que los generales son seres divinos de otra galaxia, ¿no? No lo son. Y evidentemente, es más, los niveles de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas son mayores que la sociedad. ¿Significa eso que es diferente a la sociedad? No, las Fuerzas Armadas son reflejo de la sociedad. Pero obviamente, si hay muchísimos menos mecanismos dentro de las Fuerzas Armadas, los niveles de corrupción serán muchísimo más amplios. Esto es por sentido común, es decir, no porque los militares seamos peores personas, sino porque hay muchas menos herramientas de control. Entonces, obviamente, los niveles de corrupción son altísimos dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso genera incluso que el nivel de permisividad por parte de los propios militares sea más alto que por parte de los ciudadanos. ¿Por qué? Nosotros como españoles tenemos un nivel de permisividad con la corrupción más alto que el que tiene un sueco, lógicamente. Un afgano tiene un nivel de permisividad con la corrupción más alto que el que tenemos nosotros, lógicamente. Esto es evidente. Un militar tiene un nivel de corrupción más alto que el que tiene un ciudadano español, seguro. Es decir, ¿es concebible que en Suecia nosotros le contemos a nuestro vecino cómo pagamos algo sin facturar? No es concebible. Eso no se podría dar. Sin embargo, aquí, si tú le cuentas a alguien que has hecho una trampa en la declaración de la renta que te ha supuesto ganar dinero, lo que te va a decir la otra persona es, oye, lo has hecho muy mal, no. Lo que te va a decir es fenomenal, oye, dime cómo lo has hecho, que quiero hacerlo yo también. ¿Eso es concebible en Suecia? No, no es concebible. Evidentemente, nuestro nivel de permisividad con respecto a la corrupción es muchísimo más alto. Ahora bien, en Afganistán, cada persona que hace un papel en la administración tiene que pagar una mordida. Es decir, el nivel de corrupción es muchísimo más alto y el nivel de permisividad y de aceptación por parte de la sociedad es mucho más alto. Evidentemente, ¿eso sería posible en España? Completamente imposible. Es decir, si tú vas mañana a entregar un papel a la delegación de Hacienda y el que esté allí te pide dinero por tramitártelo, le vas a poner una denuncia y ese se le va a terminar en la cárcel. Eso es inaceptable. Entonces es evidente que en función del desarrollo educativo y cultural de los colectivos hay unos determinados niveles de permisividad. Bien, pues en el mundo militar vamos mucho más atrasados que en la sociedad. Y el nivel de corrupción es mucho más alto y el nivel de permisividad de la corrupción es mucho más alto. Entonces, no vale con que nuestros generales digan que yo no me llevo dinero. No, es que si tú estás viendo que fulano se lo lleva tendrás que denunciarle. Pero es que además, si nuestra justicia militar no funciona, evidentemente lo que está generando es que está permitiendo que esos abusos se sigan produciendo. Para que nos hagamos una idea, un teniente coronel, esto siempre me refiero a noticias publicadas más o menos recientes, porque esto tenemos todas las que quedamos y más, podremos estar horas. Un teniente coronel en Cádiz, en Jabalí Nuevo, que hay una base, se construyó un chalet y se pretendía gastar 215.000 euros, se gastó 92.000. Bien, el Tribunal Supremo decidió que eso no era un delito y le dejó absuelto. Es decir, te has gastado 90.000 euros de los ciudadanos en construirte un chalet para vivir con tu familia y te absuelven. Bien, un soldado, para que veamos, un soldado roba un uniforme, ni siquiera lo roba, sino que le van a hacer una revista, necesita tener un uniforme, no lo tiene y delante de la persona que le va a hacer la revista abre la taquilla de un compañero, coge ese uniforme con el único fin de usarlo para la revista y después devolverlo, puesto que si lo hubiera querido robar, lo habría robado en mitad de la noche. Bien, hace eso y eso se considera un robo. Bien, pues a ese soldador le condenan a 1 año y medio de cárcel. ¿Tenemos una justicia militar que funcione? Obviamente no, es evidente que no. Pero vámonos más allá
y vamos a pensar en las últimas o dos de las muchas catástrofes que están pasando en el mundo militar. Jack 42 y los dos últimos accidentes que se han producido en el servicio de salvamento en Pando, en Las Palmas, en los cuales han muerto personas. Dos accidentes de aeronaves, de helicópteros, en 18 meses. Bien, en el primero de ellos tenemos el Jack 42, en el cual hubo 14 quejas por escrito de militares y una pregunta parlamentaria. Es decir, el escándalo de esos aviones que no volaban y que todos los militares sabíamos que no volaban o que nos podían matar en cualquier momento, llegó al Parlamento, llegó al Congreso y se hizo una pregunta parlamentaria. Bien, pero hay un teniente coronel que en un momento dado prefiere subir a sus hombres e incluso él mismo y jugarse la vida y fallecer antes que decir, oiga, nosotros en este avión no volamos, nos tenemos que quedar aquí, nos quedamos aquí. ¿Qué te demuestra eso? Que el sistema no funciona. Te demuestra que ese militar tenía mucho más miedo a las consecuencias que podía tener salvar la vida de sus hombres que a decir, bueno, me arriesgo y me la juego, porque si no mi carrera militar ha terminado, ¿no? Podría no ser miedo, podría ser simplemente que tenía que cumplir una misión y no hay justificación, no hay justificación, vamos a ver, pero no hay justificación. Yo pienso que fuera miedo, porque además yo creo que ese teniente coronel también había hecho muchos escritos referentes a cómo estaban los... Vamos a ver, ese es uno de los problemas en el ejército. Bueno, esto está estudiado, ahí está el experimento Milligan, que os invito a que entréis a verlo, sobre la responsabilidad. Vamos a ver, esto tenemos que cambiarlo. El militar tiene que tener herramientas para defenderse y ninguna orden ilegítima puede ser cumplida. Y desde luego poner en riesgo la vida de 60 personas, de más de 60 militares, no tiene ninguna justificación. Ni me tengo que volver, ni me tengo que ir, ni tengo que llegar, ni no tengo que llegar. Sencillamente ese avión no está en condiciones de volar y no vuelo. Y mi gente se queda aquí. Y me traes un avión para volar, o nos quedamos aquí y que se monte un escándalo y que pase lo que sea. ¿Qué le habría pasado a ese militar? Su carrera habría terminado, bueno, seguramente la habrían expulsado. No la habrían expulsado. No es tan dramático, seguro. Le habrían arrestado seguramente y ya está. Oiga, yo he dicho a un teniente general, a un capitán general por escrito que no ha cumplido su palabra y no me han echado del ejército. Bueno, me han arrestado y punto. ¿Sabes? Podría ser. Ahí podríamos discutirlo. Voy a seguir dos ejemplos más y vemos a ver hasta qué punto eso es así o no. Me parece además muy interesante esta confrontación de ideas, ¿no? Vale, aeropuerto de Pando. Se cae un helicóptero con el sargento Ojeda, mueren sus 4 compañeros y el sargento Ojeda se salva. El helicóptero, hundiéndose en el mar, consigue abrir una ventana, salir y salvar la vida. Bien, sargento Ojeda, el helicóptero en mal estado. Bien, lo denuncia. 12 meses después, vuelve a tener otro accidente. Sargento Ojeda, se salvan todos. 18 meses después, vuelven a tener otro accidente y esta vez mueren. Bien, ahí hay un mando que ha permitido que se utilicen piezas canibalizadas. Ha habido un mando que no ya en una ocasión, porque ya estaba advertido antes de ese accidente, sino que en más de una ocasión ha permitido y ha vuelto a poner la vida de ese sargento en peligro. Ese sargento no muere por un accidente. Ese sargento muere por la irresponsabilidad de sus altos mandos. Y esto es algo que hay que decirlo bien claro. Esos helicópteros no tenían que haber volado, y menos en el ejercicio, por eso podríamos profundizar en el tipo de ejercicio que fue. Es una auténtica irresponsabilidad. Y te aseguro que esa irresponsabilidad, si tú no penalizas a los altos mandos, si tú no destruyes la carrera militar de una persona por cumplir con su deber, eso no se habría producido. Entonces, ¿es un problema que tenemos? Seguro, pero te voy a dar más ejemplos para que veas que no es algo que podamos decir que es así. Para que veamos qué penaliza el sistema y qué no penaliza el sistema. Mira, yo escribo un libro, denuncio una serie de hechos, que por cierto nadie me ha dicho que sean falsos. A mí no me han expulsado por aseveraciones falsas, y podrían, porque existe ese artículo. A mí me han expulsado porque lo que digo afecta a la disciplina, que lo diga. Muy bien, yo creo que está bien. Bien, tenemos un capitán que abusó sexualmente de 28 soldados, demostrado, no juicio, condenado. Bien, pues a día de hoy sigue siendo capitán. Es decir, no le han expulsado, el sistema no le ha expulsado del sistema. Tenemos un teniente coronel, que es el teniente coronel Tejero, que ha ascendido a coronel, que hizo pues apología del golpe celebrando el 23F con una paella. No le han expulsado del sistema, sigue dentro del sistema. Pero es que es más, después del 23F,
Después del 23F, las primeras condenas, que después las tuvo que revisar el Supremo, permitían que esos militares siguieran siendo militares. Ojo, es decir, el golpismo no se penalizó. Después ya sí que hubo una sanción, la mayoría no cumplieron sus penas, ¿vale? Pero es que es más, si nos vamos a un antecedente, que es el juicio de la Operación Galaxia, bueno, es que los señores que participaron en la Operación Galaxia, entre ellos Tejero, es el mismo que después del golpe, y siguió siendo militar. Es decir, el estamento militar no penaliza, no expulsa del sistema a aquellas personas que son ultraconservadoras o que son retrógradas o que emiten discursos claramente fascistas. No los expulsa del sistema, los sanciona, los castiga, pero no les expulsa. ¿A quién expulsa? A la persona que te está diciendo que el sistema no funciona. Pero bien, vamos a ir más allá, para que veas hasta qué punto todo esto es un disparate en el cual tienen responsabilidad nuestros altos mandos. Mira, año 2009, jefe de Estado Mayor del Ejército y almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, es decir, los dos mandamás de la Armada y del Ejército. Fichan uno por Navantia, que es la empresa que suministra material bélico a la Armada, y el otro por Santa Bárbara General Dynamics, que es el que suministra material bélico al Ejército de Tierra. Bien, en este contexto no son los únicos, son la punta de lanza. Hay una gran cantidad de tenientes coroneles y comandantes que han pasado de las Fuerzas Armadas a estas empresas, porque todo esto está perfectamente diseñado. Bien, esto nos ha generado no ya 29.000 millones de euros de deuda, sino que hemos gastado 40.000 millones de euros en armamento. 40.000 millones de euros en dos fases. Una primera fase de unos 30.000, aunque no se sabe, porque esto es completamente opaco, y una segunda fase de 10.000, que esto sí que tenemos un mayor conocimiento, que se produjo en noviembre pasado, justo cuando le quitamos 10.000 millones de euros a educación, los gastamos en este armamento. Y ahora vamos a analizar el armamento que hemos comprado, ¿no? Hemos comprado un carro de combate, el Leopard, que pesa 69 toneladas, entre 60 y 79 toneladas según especificaciones, y no puede ser aerotransportado por nuestro avión de transporte. Avión de transporte que, por cierto, no vuela, porque todavía no hemos conseguido que vuele en condiciones, y fue el que se estrelló en Sevilla hace un año y mató a varias personas. Bien, el día que conseguimos, porque podamos conseguir que ese avión vuele, solo puede aerotransportar 37 toneladas de peso. Es decir, hemos comprado un carro de combate con un avión que no puede aerotransportarlo, que es lo que significa que ese carro de combate solo nos vale para tenerlo en la península ibérica. Está muy bien, porque nos podemos defender de los portugueses, de los franceses, de los andorranos y de una posible invasión de los malteses. Un disparate, sí. ¿Quién ha permitido ese disparate? ¿Quién ha dado el visto bueno? ¿Quién no ha protestado por ese disparate? Los militares, los altos mandos militares, que eran los que tienen pleno conocimiento de que eso es un disparate. Y alguien me dirá, bueno, eso no es así, no. Vamos a ver, Estados Unidos tiene un avión de transporte, que es el P-17, que aerotransporta 77 toneladas de peso. Y tiene un carro de combate, que es el Abrams, que pesa entre 60 y 69 toneladas de peso. Podremos estar de acuerdo en lo que hace o deja de hacer, pero luego ha comprado material bélico con un sentido. Nosotros no hemos comprado material bélico con un sentido, pero seguimos. Tenemos un carro de combate, Pizarro, que ha estado años sin disparar. Que esto es cachondísimo, porque los soldados iban al campo de maniobras y decían ¡pum, pum! ¡Pegado! El otro decía vale, pues ya está, porque no disparaban. Dice, ¿cómo puedes concebir tener un carro de combate que no dispara? Bien, pero es que tenemos un submarino que no flota, que esto ya es el Novamax, ¿no? El S-80, hemos construido un submarino que no flota, un submarino que diseñaban los franceses. Pero es que además diseñaban los franceses y lo diseñaban muy bien los tíos, o sea, porque... Pero esto llegaron 4 generales y dijeron, pues esto es así, aunque parezca de chiste de gira, es así. Llegaron 4 generales y dijeron, que esto lo hacen los franceses, esto lo hacemos nosotros, verás tú qué bien. Navantia ficha ahí a este almirante jefe, esto te lo diseño yo de lujo. Bien, pues resulta que se le ha ido la mano por 8 metros. Bueno, 8 metros, que son 8 metros al fin y al cabo. El submarino no flota, ni hay perspectivas de que flote. Bien, en los 10.000 millones de euros que hemos gastado, que le hemos quitado a educación, resulta que hay una partida presupuestaria que no se le cuenta a la mayoría de los ciudadanos, que es para conseguir que ese submarino flote. Por cierto, ya se ha gastado el precio de 4 submarinos y de momento no flota. Pero vamos a meter más dinero para ver si flota. Bueno, pues igual yo creo que lo conseguimos. Bien, pues eso fuera poco, hemos comprado un avión de combate chulísimo, Eurofighter. Tú ves el nombre de ahí y dices, guau, esto es la caña, ¿no? Bien, pues en España es el único país del mundo en el que el Eurofighter se ha caído, y no una vez, 3 veces, y además matando a personas, por lo cual aquello es un disparate. Pero es que además
El Eurofighter no nos vale absolutamente para nada. Bueno, sí, pues se nos invaden los rusos, que esto puede pasar, ¿no? Porque al final hemos comprado armamento por si alguien nos invade, básicamente los rusos. Entonces hemos comprado el Eurofighter, que es un avión de combate contra otros aviones. Claro, entonces tú dices, bueno, ¿contra qué aviones vamos a usarlo? Porque desde luego, hasta donde yo sé, el Estado Islámico no tiene aviones. Esto es algo que puede cambiar, porque nunca se sabe, pero a día de hoy no tiene aviones. Con lo cual, ¿el Eurofighter nos vale para eso? No. ¿El Leopard nos vale para esas misiones? No. No lo hemos sacado nunca de España. ¿Por qué? Porque no podemos aerotransportarlo. Todo esto es completamente ridículo, ¿no? Bueno, el Bizarro, por supuesto, sí que no dispara, pues imaginaros la gracia que puede hacer eso. Bien, en este contexto de estos 40.000 millones de euros de armamento que nos hemos gastado en armamento, que no necesitamos, todo esto lo han permitido los altos mandos militares, que son plenamente conocedores y que tenían que haber protestado y haber transmitido a la sociedad que no se podía comprar ese armamento porque no se necesitaba, ya no porque no necesitemos comprar armamento, claro que sí, ¿no? Pero no armamento que no necesitamos. Bien, esto evidentemente no podemos responsabilizar al soldado, no podemos pretender que este conocimiento lo tenga un soldado, este conocimiento lo tiene un oficial, y desde luego los oficiales, ¿qué es lo que han hecho? Han callado. ¿Y han callado por qué? Porque hay unas puertas giratorias terribles que, aparte de involucrar a nuestro ministro de Defensa, Pedro Morenés, que es como meter a la zorra en el gallinero y que se coma toda la gallina, esto ha generado muchísimos beneficios económicos para muchísimos tenientes coroneles, comandantes, coroneles, generales. ¿Vosotros creéis que Navantia, Santa Bárbara, General Dynamics o EAC Casa ficha a todos estos mandos? ¿Por qué te crees que les paga esas cantidades bestiales de dinero? Pues evidentemente para que todo el mundo esté callado y cuando un programa sale mal, bueno, pues se gestione de la forma interna lo mejor posible. ¿Eso qué supone al ciudadano? Dinero, muchísimo dinero. ¿Y yo estoy en contra de que gastemos dinero en armamento? No, no estoy en contra, habrá que gastar, pero tenemos que gastar lo que necesitemos. ¿Estoy en contra de la industria armamentística? Por supuesto. Una cosa que nosotros como ejército tengamos que gastar dinero en tener una serie de armamento, y otra cosa muy diferente es que nos dediquemos a fabricar muerte. Creo que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero bueno, de eso podemos estudiar. Ahora, ya aparte de esos 40.000 millones de euros que estamos hablando, todavía hay más. Resulta que nuestros militares tienen unos fusiles que son los HK, que los alemanes los han eliminado porque resulta que dan problemas cuando se dispara mucho con ellos. Bueno, ya os imagináis, ¿no? La gente cuando tiene un fusil pues dispara con él, ¿no? Bueno, pues da problemas. Nosotros seguimos con ellos. ¿Y eso por qué? Porque tenemos unos mandos que callan. Yo he oído a altos mandos militares, decir que hay que intervenir en Cataluña, dice que hay que declararles el estado de guerra a los catalanes, hablar en contra del estatut, teniente general Mena, año 2006-2007, en unas palabras pseudogolpistas, ¿vale? En el que incluso se llegó a plantear, y se lo cuenta Bono en sus memorias, un pronunciamiento. Es decir, 50 militares iban a pronunciarse en contra del estatuto. Yo todo eso lo he escuchado. También he escuchado a un general decir que hay que ilegalizar a Podemos. Ahora, lo que no he escuchado todavía nunca es a un general decir que se tienen que acabar estas aberraciones de comprar de armamento. No he escuchado nunca a un general salir y decir en un medio de comunicación que ya está bien de que mueran sus soldados porque no se realizan los gastos necesarios en mantenimiento. Eso no lo he escuchado nunca. Es más, el último señor que hemos mandado a que se haga cargo de esta unidad que hay en Pando, que es donde se han estrellado estos dos helicópteros que han matado a militares españoles, lo que ha dicho es que seguramente todo es un fallo humano. Claro que es un fallo humano, pero el fallo humano sois vosotros. Ese es el fallo humano, no el del piloto, vosotros sois el fallo humano. Entonces, evidentemente, tenemos un problema muy serio en las Fuerzas Armadas y es nuestra cúpula militar. Pero no es porque hayan nacido personas malignas con el mal dentro, no, sino porque tenemos un sistema que les conduce a ello, ¿no? Como he hablado antes de ese sistema, de esa cultura belicista dentro de las Fuerzas Armadas, y tenemos un sistema de ascensos que lo que prima es el amiguismo, el dedazo, y eso es algo con lo que tenemos que terminar. El día que terminemos con eso, tendremos un militar, un alto mando militar, que no tendrá miedo a salir en un medio de comunicación, porque además deberá de tener libertad de expresión para ello, y decir, oiga, se está poniendo en riesgo la vida de mis militares. ¿Por qué no lo hacen? Porque si eso lo hace un teniente general, le echan del sistema. Si un general o un teniente general dice que hay que invadir Cataluña, bueno, pues se le pasa la mano por el lomo, se le dice, oye, no me gusta lo que has dicho, pero no pasa nada. Como si no hubiera pasado nada. Y sigue dentro del sistema sin ningún problema. ¿Y eso por qué es? Evidentemente porque
tenemos un partido político o varios partidos políticos que lo consienten, ¿no? Entonces, evidentemente, sí que tenemos un problema de responsabilidad muy serio en las Fuerzas Armadas, sí que hay muchos altos mandos que son plenamente responsables de lo que está pasando, y eso no quiere decir que no haya buenos profesionales, eso no quiere decir que no haya buenas personas, las hay, pero desde luego somos responsables, y yo me considero responsable como oficial del ejército que sigo por el silencio que he mantenido durante mucho tiempo. Eso con toda seguridad, pero es muy cómodo, para mí era muy cómodo ganar 2.000 euros todos los meses y no decir nada, eso es muy cómodo, pero evidentemente hay que salir de tu zona de confort y tienes que ser capaz de decir lo que está pasando, y todo lo que yo estoy contando son hechos contrastados, ¿no? Entonces es algo que tenemos que terminar con ello. No Sí. sé si hay por allí primero. Sí, hay otro micro. Buenos días, Luis. Para mí es un placer poder escucharte y sobre todo poder verte. Darte la bienvenida a Plasencia, que es una ciudad con una tradición militar, como puedes ver a tu espalda, sí, las murallas, y acabando en los años 80 con las órdenes militares del 37, fue el último cuerpo de infantería o arma de infantería que tuvimos en la ciudad. Bien. Vamos a ver, yo a medida que estoy escuchando las intervenciones y demás, cada vez tengo más claro que lo que realmente existe es una esquizofrenia bestial en lo que es la vida militar y lo que es la vida civil. Es una esquizofrenia en su propia sistémica. Es decir, la vida civil tiene una sistémica totalmente abierta. La vida militar, su sistémica es cerrada, una endogamia. Y si volvemos al cuerpo jurídico, es una endogamia dentro de otra endogamia. En la vida civil nadie nos podemos imaginar, pues no sé, alguien que manipule un aparato de rayos X cuando vamos a hacernos una radiografía, que sepa que está estropeada y seguir radiando en exceso a esa persona y no denunciarlo. Socialmente, cuando alguien denuncia eso, se le premia socialmente, no se le expedienta. Al revés, sale en los medios y es lo que tiene que ser. Sin embargo, en la vida militar, cuando alguien detecta una anomalía, un perjuicio, es al contrario. Diciéndolo más claro en tu caso, ¿vale? Entonces, para concluir, yo quería preguntarte, no sé si participas de mi reflexión, que quizás por donde haya que empezar, quizás fuera por no dejar la vía jurídica militar que muera ahí, sino abrir puertas a que cuando esa vía jurídico-militar, por ejemplo, como es tu caso, porque creo que no has podido apelar o solicitar ayuda o amparo a la vía civil, ¿no? Vosotros los militares muere ahí. Bueno, yo sigo a nivel de recursos, pero voy al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo está compuesto por varios magistrados, de los cuales se reúnen 5, y de los 5 normalmente 3 son todos civiles, pero 3 han sido militares. Es decir, 3 han sido jueces en el mundo militar, primero en los juzgados territoriales y después en el juzgado central. Y después ya pasan al Supremo, por lo cual os podéis imaginar que las posibilidades, claro, pues es una moneda al aire, ¿no? O sea, intentas que el militar que caiga, pues, o el ex militar que caiga, porque ya cuentas con 2 en contra y 2 que pueden estar a favor, pues bueno, pues que le dé por ser medianamente progresista, claro, que es muy difícil. Porque debe existir un corporativismo bestial. Yo no me imagino a un juez abogado militar o a un fiscal militar, capitán, comandante o coronel juzgando a un general. Es decir, su vida laboral sería corta, muy corta, ¿vale? Bueno, de hecho, hasta tal punto es así que los parámetros internacionales que solicitan los diferentes organismos internacionales, supranacionales que existe al respecto en cuanto a garantías jurídicas, bueno, pues los incumplimos plenamente, tanto a nivel, sobre todo, de independencia e imparcialidad, no existe en el mundo jurídico-militar. Para que nos hagamos una idea, los jueces eran nombrados hasta hace poco, de hecho los que hay a día de hoy nombrados todavía han sido nombrados directamente por el ministro de Defensa. Y además pueden ser removidos porque están en cargos de libre designación directamente por el propio ministro de Defensa cuando quiera. Es decir, incluso el día antes de tomar una decisión, una sentencia, se intuye que no va a salir por donde quiere, le puede cesar. Eso es algo completamente inconcebible en el mundo civil, ¿no? Que alguien pueda cesar a un juez en un mundo civil es algo completamente disparatado, entonces no tenemos ninguna garantía.
estoy de acuerdo en que hay que democratizar el ejército. Eso quizás sea una labor y una tarea que debe empezar en las propias academias militares. Todos sabemos que nuestros profesores, la gran influencia que tienen en cómo vemos nuestro mundo, ¿no? En parte. Y quizás ahí sea un punto en el cual haya que hacer una inflexión, es decir, empezar desde las propias academias a democratizar a estos futuros militares. Pero también, no menos importante desde mi punto de vista, mi modesto punto de vista, no tengo ninguna relación con el mundo militar, pero creo que quizás a través de la vía civil, a través de los partidos políticos, quizás abrir no una puerta, sino las que haga falta para que cuando un militar profesional, bueno, son todos profesionales actualmente, encuentre una situación de esta, primero, pierda el miedo a denunciar, segundo, tenga la seguridad de que va a ser escuchado por alguien independiente y tercero, que se le abra la vía para que la mayor parte de sus cortapisas queden dentro del ámbito de la ley militar, es decir, que la puerta civil esté siempre abierta, la puerta del Supremo, la puerta al Tribunal Superior esté siempre abierta, darles más facilidad. No sé si estás de acuerdo, quizás en que todavía se puedan abrir más todavía esas puertas, que estéis todavía un poquito encorsetados. Muy encorsetados. Sí, además es un camino que han seguido otros países, ¿no? Sobre todo podemos poner el ejemplo de Alemania o de Reino Unido, porque son dos países que dentro de Europa han seguido el camino de desmilitarizar sus juzgados, en cuanto a la justicia militar estoy hablando, lógicamente, y además lo han hecho desde con dos opciones que son las que actualmente se manejan, ¿no? Por un lado, Alemania directamente no tiene justicia militar, entiende que un militar es un ciudadano más y como tal no debe de tener ningún tipo de... no hay nada que le convierta en especial, y si lo pensamos, el introducir, por ejemplo, el acoso sexual dentro del Código Penal Militar es una auténtica aberración, porque el acoso sexual no es un delito de naturaleza militar, sino es un delito que se comete en cualquier ámbito. Entonces, si en el mundo militar se ha producido un acoso sexual, se tendrá que llevar a un juzgado ordinario y juzgarse, punto, no tiene nada que ver. Los británicos, que son más de conservar las tradiciones, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les dijo que deberían de quitar la justicia militar, ellos dijeron que no, que ellos de quitar la Corte Penal Militar, que eso no, porque eso es una tradición, ellos son muy tradicionales y que no les gusta. Pero la adecuaron a todos los estándares que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cuáles son esos estándares? Bien, yo voy a seguir teniendo una Corte Penal Militar, pero la justicia va a estar impartida primero por personal civil, experto en derecho militar, y que además no tenga ningún tipo de vinculación, ni relación, ni laboral, ni profesional con el Ministerio de Defensa. De tal forma que, bueno, sí, tú la llamas Corte Penal Militar, pero al fin y al cabo viene a ser lo mismo que el caso alemán, ¿no? Entonces son dos opciones que tenemos. Y esas son las dos únicas opciones válidas para tener una verdadera justicia dentro del ámbito militar, que además abriría muchas puertas a terminar con muchas de estas malas prácticas. Bien, ¿cuál es el problema? Ya nos vamos a los partidos políticos, que ni el PP ni el PSOE han hecho esto, y además no tienen la más mínima voluntad de hacerlo, porque evidentemente el PP y el PSOE conocen esto o estas circunstancias, por supuesto. Es más, el PSOE dijo por parte de su secretario de Estado para la Defensa, Constantino Méndez, en el año 2011, en cuanto, por ejemplo, al gasto en armamento que hemos hecho, que hemos comprado armamento que no necesitamos para escenarios que no se van a producir y que no podíamos pagar ni antes ni ahora. Eso lo dijo una persona, obviamente, secretario de Estado para la Defensa del Partido Socialista en el año 2011. ¿Es conocedor de lo que pasa? Por supuesto que sí. ¿Tiene voluntad de cambiarlo? No. Ahora, es que a lo mejor nos tenemos que replantear qué es el Partido Popular y qué es el Partido Socialista. Para hacernos una idea, un ligero matiz de lo que es el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido, supuestamente de izquierdas, que en un momento dado de la historia, esto está perfectamente documentado y demostrado, montó una organización terrorista de extrema derecha. ¿Eso tiene mucho sentido? Pues, no sé, por lo menos yo creo que es un poco contradictorio, ¿no? Esto estamos hablando de los 80, pero es así, ¿no? Entonces, al final, cuando ha gobernado el Partido Socialista, no ha hecho absolutamente ningún gesto en cuanto al mundo militar. Es decir, el Partido Socialista, junto con el Partido Popular, son dos partidos que en un momento dado firmaron un acuerdo tácito de completo inmovilismo.
vamos a movernos lo mínimo posible, lo que nos exijan los ciudadanos y siempre a remolque de los ciudadanos. No se planteó en ningún caso el Partido Socialista como partido progresista decir voy a cambiar las cosas. Entonces, ¿que ha habido progreso desde que llega la democracia hasta ahora? Sí, pero es que también lo hubo en la dictadura. La dictadura, si tú analizas históricamente la dictadura, evidentemente a partir de los años 60 hay un evidente progreso dentro de la sociedad. ¿Significa esto que hemos cambiado? Pues muy poco. ¿Significa que somos una dictadura? No. Sería un insulto para alguien que ha vivido la dictadura decirle que vivimos en una dictadura. ¿Significa eso que vivimos en una democracia? No. Me encantaría decir que vivimos en una democracia, pero no. ¿Votamos? Sí. ¿Vivimos en una democracia o lo que yo considero que debe ser una democracia de una sociedad avanzada? No. No estamos ni cerca, ¿no? Entonces, claro, el pretender que un partido político acometa esta serie de cambios, pues no va a ser posible. Para hacernos una idea, España como país, en el año 2003, firmó un acuerdo con Naciones Unidas para proteger a los testigos y a los denunciantes. Bien, ni decir tiene que a mí no me han protegido, ¿no? Y además, cuando yo escuché el otro día el acuerdo al que llegaron el Partido Socialista y Ciudadanos en cuanto a la corrupción, me sentí completamente ofendido y completamente violado. Porque es como, vamos a ver, si tú quieres terminar con la corrupción y no proteges a los testigos y a los denunciantes, ¿cómo pretendes realmente terminar con la corrupción, ¿no? Entonces, al final, ellos quieren cambios sin que parezca que se cambia. ¿Qué es lo que hemos cambiado? Pues ese armamento lo hemos cambiado, ¿no? No funciona, pero lo hemos cambiado, lo llevamos a los desfiles y bueno, queda muy bien y es muy bonito, pero realmente no se cambia el fondo, no se cambia la estructura, ¿no? Y es algo que yo creo que tenemos que acometer, ¿no? Y además, la clave está, y lo has dado tú, en la educación y la cultura. Tenemos que primar la cultura, tenemos que evitar el tener un 35% de la población que no lee nunca o casi nunca. Y no lo digo ya porque haya traído libros, ¿no? Pero poco también, que también. Pero fuera de bromas, ese es el analfabetismo moderno. Un ciudadano que no lee no tiene herramientas para defenderse. Y esa es la clave. Entonces, ¿la van a hacer los partidos políticos? No. Bueno, en este caso yo creo que Podemos sí, pero porque es una opción rupturista. Pero mientras haya un partido que no sea rupturista, no va a cambiar absolutamente nada que nos afecte a los ciudadanos. Va a cambiar lo mínimo posible o lo que nosotros les exijamos que tiene que cambiar. Pero más allá de eso, no va a generar un cambio. No va a liderar un cambio, ¿no? Entonces yo creo que son los ciudadanos los que tienen que elegir. Muy bien, Luis. Para concluir, sí. Ya lo has adelantado tú antes, que has perdido muchos compañeros de viaje. Cuando leí por primera vez tus artículos en un diario online, hablabas también de tropas, suboficiales, sí. Es decir, ¿los has perdido todos? ¿Estás solo? Sí, bueno, me apoyan, sobre todo a nivel de tropas sí que me apoyan, pero bueno, en silencio, como las almorranas, ¿no? Aquí nadie quiere dar bueno, pues manifestarse. Y esto yo creo que ya es una muestra del déficit democrático, ¿no? Permanentemente yo creo que hay indicadores de que existe un déficit democrático terrible de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Es decir, que yo tenga compañeros que tengan miedo a estar hoy aquí por las represalias que puedan sufrir. Esto no deja de ser una presentación de un libro o una charla, coloquio, debate, lo que queráis. Yo creo que ya es muy revelador de que nuestra sociedad no funciona y de que tenemos un problema muy serio, ¿no? Pero bueno, al final hay una serie de mecanismos, el miedo, esa zona de confort y de seguridad que nos la pueden ir reduciendo al máximo, pero mientras que estemos dentro de ella, pues preferimos no movernos. Y desde ese punto de vista es lo que tenéis que cambiar vosotros, ¿no? El convertiros en personas, sobre todo bueno, personas activas, ¿no? Que se informen de los temas y que sobre todo luchen por cambiar las cosas, ¿no? Algo que yo pido siempre y que me encantaría y que espero verlo, ¿no? No digo eso de antes de morirme, porque joder, me considero todavía joven, y es una manifestación frente al Ministerio de Defensa. Yo creo que las tropelías que se están cometiendo a nivel 40.000 millones de euros, que son 2.000 euros por cada persona trabajadora, en armamento que no necesitamos, ya no en armamento, no, en armamento que no necesitamos. Bueno, yo creo que eso merece una manifestación, ¿no? Y creo que ha llegado un momento en el que si conseguimos, y esto es lo importante, si conseguimos que entre una fuerza política rupturista que lo cambie, bueno, pues no hará falta, pero si eso no se produce, nosotros como ciudadanos tendremos que plantearnos el ir un día, plantarnos delante del
Ministerio de Defensa y exigir transparencia, exigir cambio, exigir que las Fuerzas Armadas vuelvan a ser de los ciudadanos, ¿no? Y eso es algo que tendréis que generar vosotros, ¿no? Entonces yo desde aquí siempre os digo lo de Facebook, un paso al frente, ¿no? Luis Gonzalo Segura, un paso al frente, que deis ahí a me gusta y que sigáis las noticias y que las compartáis, porque es muy importante para que lleguen a vuestros amigos, para que se difunda mejor. Es un canal de comunicación directo que tengo yo con vosotros o vosotros conmigo y creo que es muy importante, ¿no? Porque yo ahí no dependo de nadie, ¿no? Cuando he escrito alguna vez en público y no me llaman la atención, me ha llamado la atención por hablar del Corte Inglés, ¿no? Que voy a seguir hablando, ¿no? Pero es un gran poder el Corte Inglés, el Banco Santander, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre Facebook es algo que siempre voy a tener y desde el cual siempre nos vamos a poder comunicar de forma directa, ¿no? Me parece muy importante.